Bueno, nos fuimos a la pausa y le dejamos pendiente al doctor Pérez Hernández lo de la agenda de Alfa 66. A mí me impresionaba mucho la situación. Yo pertenezco a una generación que se entrenó para la guerra, creía en la guerra, todas esas cosas. El tiempo, la lectura de la historia y las reflexiones analíticas me han enseñado que a veces, como decían los antiguos griegos, Marte devora a sus hijos. Toda revolución sufre de saturnismo, acaba devorando a sus propios creadores. Eso es un hecho que lo vimos desde la Revolución Francesa y se ha repetido 1000 veces. Ochoa, Camilo Cienfuegos, todos acaban devorados por la revolución de la cual fueron patrocinadores. En lo personal, yo cuando recibí una copia del manifiesto Todos Somos Cuba, o Todos Somos el Pueblo, el hijo de Vladimiro Roca y un grupo crearon, me pareció un movimiento interesante de llamar a un consenso popular, a más amplio, un diálogo interno, pero Alfa 66 se entiende que la lucha armada debe seguir. No, es lo que me dice. No, Alfa 66... En este contexto de estos cambios. En este contexto, nosotros volvemos a hacer los mismos llamamientos y los mismos principios de que nosotros luchamos por la libertad de Cuba, que nosotros no estamos luchando por una apertura comercial, que nosotros no estamos luchando porque Estados Unidos abra una embajada en Cuba para beneficiar al pueblo cubano, entre comillas. Al único que va a beneficiar es el régimen castrista. Nosotros tenemos la lucha armada como parte de un proceso que pudiese venir, que pudiese ocurrir. Pero las cosas han estallado ya, doctor. Ya dentro de Cuba. En los momentos que se abre esta apertura, los militares dentro de Cuba estaban descontentos, estaban desesperados. Ustedes no tienen las noticias aquí de los alzamientos. ¿Ha habido alzamientos? Sí, cómo no. Y ha habido más que alzamientos, ha habido también descontento dentro de unidades militares que han tenido que ser eliminadas, que han sacado a los hombres, a los oficiales, y los han fusilado. O sea que Cuba se está desmembrando. Pero eso no se notaba. Eso no se dice. No, porque el régimen de Cuba mantiene un estricto secreto sobre estas cosas. En el interior de Cuba se combate, en el interior de Cuba se habla, en el interior de Cuba se critica al régimen, y eso es diariamente. No estoy hablando de protestas como las damas de blanco y toda la parte histórica y valiente que han realizado en Cuba. Estamos hablando de militares, estamos hablando de bases de cadetes, estamos hablando de personas que tienen en sus manos armas y que pueden en un momento cambiar el proceso de Cuba. Nosotros entendemos, como miembros de Alfa 66, que la liberación de Cuba debe ser parte ahora mismo del pueblo cubano. Que nosotros nos encontramos fuera del territorio cubano maniatados. Que nosotros somos perseguidos por los Estados Unidos, por los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí, porque vaya a decir que su organización fue calificada por el Departamento de Estado como terrorista. Y yo quiero saber qué tipo de terroristas hemos hecho nosotros. Si vamos a ver quiénes son terroristas los que proporcionan y los que ayudan al desenvolvimiento del terrorismo. Mira la América Latina, cuántos brotes guerrilleros, cuántas organizaciones de izquierda han sido ayudadas por Cuba. Ahí están, en ese libro que te voy a prestar, para que tú veas los hechos históricos con fecha, nombre y documentos de todo lo que ha hecho Castro desde el mismo día que tomó el poder. Ahora bien, con respecto a cómo fijamos nosotros nuestra posición ahora, es la misma de siempre. Combatir y combatir por una sola cosa, por la libertad. ¿Con las armas? Más ninguna. ¿Con las armas? Que tengamos, ¿dentro de Cuba? Con lo que tengamos a nuestro alcance. Con lo que tengamos. Si tenemos la palabra como la tenemos ahora, combatimos con la palabra. Si el día de mañana se produce un foco
de una, no una revolución, un foco de protesta, donde la lucha armada forma parte de este foco, el Alfa 66 va a combatir dentro de Cuba. Porque los nuevos tiempos han demostrado de que los grandes conflictos, primero el mejor pleito es el que no se echa, y la mejor forma, ha demostrado los nuevos tiempos, de buscar solución a los conflictos es la concertación, el diálogo. Ustedes tienen su sede aquí en la República Dominicana. ¿Cómo pretenden, cómo piensan ustedes llegar a Cuba para presionar por estos cambios que ustedes están planteando, el cambio hacia la libertad, el que ustedes están? Es interesante lo que tú mencionas allí de solucionar los conflictos. Los Estados Unidos hace muchos años, y Obama no ha observado esto, en una respuesta a Castro ante una verborrea de él, que no sé en qué país fue, donde pidió que se levantara el bloqueo, los Estados Unidos le dijeron: haz elecciones libres, deja que los observadores internacionales observen la veracidad de las elecciones, y si sales electo, nosotros levantamos el bloqueo. ¿Por qué Castro no hace elecciones? ¿Por qué no resuelve el conflicto él de una manera lógica y de una manera tranquila? Pero se dice que hay elecciones para escoger los diputados. No, pero es una elección entre el Partido Comunista, es una elección entre ellos. ¿Y no participa todo el pueblo en esa elección? No, señor, el pueblo no, pertenece nada más los trabajadores que están registrados, que están señalados para votar. Que se las Cuba células. no tiene elecciones libres. Cuba no tiene un segundo partido. Tú, por ejemplo, no puedes aspirar a ser presidente de Cuba en esas elecciones, porque tú no tienes derecho a tener un partido. Eso está abolido por Cuba. El único partido es el que ellos presentan, más ninguno. Entonces, si Castro es tan bueno, si Castro es tan sabio, si Castro es tan humano, si Castro es tan perfecto, por así decirlo, ¿por qué no hace elecciones? Si el pueblo de Cuba está con los Castro, ¿por qué los Castro no hacen elecciones? ¿No siguen el camino de Ortega o siguen el camino de los otros presidentes, del mismo Chávez, del mismo Maduro? Ellos han hecho elecciones, ellos han salido electos, ellos están constitucionalmente legal dentro de su gobierno. Castro no. En Cuba no hay elecciones. Pero también está la otra interpretación, el otro enfoque. Si todo el pueblo está contra Cuba porque quiere la libertad, porque quiere elecciones libérrimas, porque quiere elecciones donde haya competencia sobre la base de lo que establece la democracia, entonces ese pueblo, ¿por qué no se alza? ¿Por qué no se lanza a la calle y el gobierno de Castro no lo resistiría? Yo te voy a dar un simple ejemplo. En cada cuadra de Cuba hay una casa que vigila a los que viven en esa cuadra. Todas las mañanas, eso se llama Comité de Defensa de la Revolución. Todas las mañanas pasa un carro del gobierno recogiendo la información de todo lo que ha sucedido en esa casa. En ese cuadro. Si yo visito tu casa y ellos ven que tú tienes visita, ellos van y te dicen: mira, ¿quién es la visita que tú tienes? ¿De dónde viene? Que se identifiquen, la cédula. ¿Y le da seguimiento a usted? Claro. Esa es la vigilancia, esa es la opresión. Eso es lo que el pueblo de Cuba no puede hacer. Sí. El pueblo de Cuba no puede venir aquí a hablar. El pueblo de Cuba no puede expresarse libremente, no se puede reunir, no hay derecho ni de expresión ni de reunión. Entonces, ¿tú no crees que es un poquito más difícil? Sin embargo, doctor, escuché yo las reacciones de un artista cubano que gusta mucho en el país, Silvio Rodríguez, cuyo hijo es rapero, Silvito el Libre, y que no tiene simpatía por el régimen, según parece. El mismo Silvio Rodríguez ha estado teniendo problemas en Cuba recientemente, una serie de conciertos populares. Dijo algo que a mí me impresionó, porque él dijo que no sabía que la cosa era tan mala, estaba tan mal. Y sin embargo, con estos cambios que se están produciendo, él recreó uno de sus versos de una canción: la era está pariendo un corazón. ¿No cree usted que hay elementos que puedan surgir novedosos, que obliguen a ver situaciones inéditas en este proceso? Eso se lo dejo planteado para cuando regresemos de la pausa final.